contextos. Miscelánea en contextos. Contador público librado Octavio García Aymerich, miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna y de la Comisión Fiscal de Coparmex. Muy buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días a todos ahí en el estudio, a todos los radioescuchas. El día de hoy nos referiremos, Juan, a varios temas. El primero de ellos, escuchaba en la mañana que entrevistaban a De León Tello y hacía alguna mención a las funciones o a las responsabilidades que tienen los notarios. Efectivamente, pues la labor notarial es algo muy delicado, ya que ellos actualmente tienen que cumplir con una serie de informes, como es lo de la mencionada ley antilavado, el informar de las operaciones de compraventa de inmuebles, de celebración de contratos, etcétera. Son un punto de información o una fuente de información muy importante para el fisco en los tiempos actuales, a efectos de que éste realice una fiscalización adecuada. Ahora bien, no hay que olvidar que de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, los notarios son responsables del cálculo, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, de su retención, el del impuesto al valor agregado, también en ciertos casos, pero el contribuyente sigue siendo la persona física, por ejemplo, que vende un bien, que enajena un bien. El notario, su responsabilidad llegará hasta el pago, en su caso, de las multas y recargos, si se demuestra ante el fisco que el notario fue el responsable del cálculo y fue obviamente él el que se equivocó, que eso sería hasta cierto punto fácil de demostrar. Pero el principal, o sea, si dentro de 3-4 años el fisco determinara que se omitió el pago de un impuesto, el contribuyente será siendo el responsable del pago del principal. La problemática pudiera ser, Juan, que dentro de 2 o 3 años que el fisco determinara el pago de alguna diferencia, pues ya no contará con los recursos la persona y se le dificultará hacer el pago. Pero insisto, los accesorios, recargos, multas correrían a cargo del notario. Por otra parte, Juan, y en este tema también de los notarios y de la constitución de sociedades, pues hay una alternativa, algo novedoso, que con fecha 14 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el cual se modifican algunas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y mediante estas adecuaciones se permite la creación de una sociedad denominada por acciones simplificada, y ya no habrá necesidad, Juan, de al constituir una sociedad de este tipo acudir ante un notario. En ningún caso se va a poder exigir como un requisito hacer una escritura pública. ¿Por qué? Porque el procedimiento, Juan, de constitución de este tipo de sociedades será en forma electrónica, a través de un sistema a cargo de la Secretaría de Economía. Obviamente aquí habrá que cumplir con algunas obligaciones. Por ejemplo, el administrador deberá publicar en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía el informe anual sobre la situación financiera de la sociedad conforme a las reglas que emita la Secretaría de Economía. O sea, ya se nos dio a conocer el que se puede crear esta sociedad por acciones simplificadas, pero faltan las reglas de cómo va a operar. Y los ingresos anuales de este tipo de sociedades no podrán rebasar 5 millones de pesos, monto que se va a actualizar anualmente. Ahora bien, esta reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles entrará en vigor el 15 de agosto de 2016. O sea, ya se nos dio a conocer la existencia de esta sociedad, nos dicen que nos van a publicar la mecánica, las reglas, y va, insisto, a iniciar el 15 de agosto del 2016. También una de las particularidades de este tipo de sociedades por acciones simplificadas nos señala que puede haber uno o más accionistas. Esto
¿Qué quiere decir? Que yo en lo individual puedo constituir ese tipo de sociedad sin la necesidad de contar con un accionista adicional. Es algo similar como si yo fuera a tributar como una persona física. Sin embargo, estamos ante una sociedad mercantil, ya que esto, insisto, se deriva o nace en la reforma que recientemente se dio, Juan, a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es una buena noticia, pues, para los empresarios, pero insisto, ingresos hasta de 5 millones de pesos, y tener en cuenta que tendremos que estar publicando la información de la sociedad en el portal, en la sección que nos indiquen de la Secretaría de Economía. Por otra parte, Juan, en materia de días inhábiles, sabemos nosotros que el día de hoy se considera un día inhábil, y en materia de pago de impuestos, considerar que cuando se trata de días inhábiles y hay algún vencimiento de pago de impuestos, entonces en ese momento se tendrá que pasar al día siguiente hábil para efectuar el pago correspondiente, o el plazo que tenemos nosotros se prorroga hasta el siguiente día hábil. Lo mismo sucede, Juan, cuando la fecha de pago de las contribuciones cae en viernes, se prorroga automáticamente al siguiente día hábil. Por ejemplo, si mi vencimiento fue este viernes pasado, se prorroga entonces hasta el día de mañana martes. ¿Por qué? Porque este lunes pues es un día inhábil. Por otra parte, en materia de la declaración anual de las personas morales, recordar que como fecha límite nosotros, las personas morales, tienen lo que es el día 31 de marzo a efectos de presentar su declaración anual, que cae en día jueves, y dos aspectos muy importantes. El primero de ellos, que tenemos hasta la fecha de presentación de la declaración anual para recabar la documentación comprobatoria de las operaciones que hubiéramos realizado, en este caso en el año del 2015. ¿Qué sucede con la fecha de los comprobantes? La ley del impuesto sobre la renta señala que la fecha de los comprobantes correspondientes a gastos deberá de corresponder al ejercicio al que corresponde el gasto. Si se trata de un gasto del 2015 y me emitieran ahorita el comprobante en marzo del 16, pues el comprobante estaría timbrado con fecha del 2016. Ya no podría yo hacer deducible ese gasto en el año del 2015. Sin embargo, como la ley solo señala o restringe lo relativo a lo que son los gastos, nos preguntamos qué pasa con la adquisición de mercancía que formará parte de mi inventario y que luego venderé, así como la adquisición de activos fijos. En estos dos casos, la ley no señala nada en cuanto a la fecha. Por lo tanto, podría entenderse que existe la posibilidad de que un bien de activo fijo o una compra que yo realicé en el 2015, pero que por algún error o alguna omisión me dieron el comprobante hasta el 2016, o me lo dieron con RFC equivocado en el 2015 y me lo están sustituyendo ahorita, puede o no tomarse en consideración para el 2015. Mi punto de vista es que sí, ya que la ley, Juan, no restringe en el caso de lo que es compras y activo fijo en cuanto a la fecha del comprobante. Nada más recordar que en el caso de las compras, obviamente para poder deducirlas, estas deberán pasar por lo que es el costo de lo vendido. Esto es, deberá corresponder a mercancías que ya se vendieron, porque tratándose de las personas morales, es vía costo de ventas como se deducen, como se disminuyen las compras. Tratándose de personas físicas, pues recordemos que es en base a flujo de efectivo. Y para terminar, Juan, el comentario de hoy, y entrando un poquito en materia del tema de la declaración anual de personas físicas, del cual estaremos abordando en los siguientes dos espacios, recordemos que en la declaración anual debemos nosotros de incluir
tanto los ingresos exentos como aquellos que se pagó impuesto definitivo, como los acumulables, cuando en su conjunto rebasen la cantidad de 500,000 pesos, incluyendo conceptos como venta de casa-habitación. Asimismo, deberemos nosotros de incluir conceptos como préstamos recibidos superiores a 600,000 pesos, donativos superiores a 600,000 pesos y premios, ¿verdad? Cuando en lo individual o en su conjunto rebasen los 600,000 pesos. Y deberemos incluir también, pues, la mayoría de los ingresos, insisto, cuando rebasen 500,000 pesos, ingresos tanto acumulables como exentos o de pago definitivo. Es frecuente que a los contadores no les proporcionamos la información, por ejemplo, de los préstamos recibidos, de los donativos recibidos, o si nos sacamos por ahí la lotería, entonces el contador pues no tendría la información para incluir estos conceptos. De no incluirlos, pues nosotros estaríamos ante la posibilidad de que la autoridad nos determinara un crédito fiscal por esos conceptos. Y como último comentario, recordar que en materia de donativos, cada estado tiene una legislación y reglas diferentes. Por ejemplo, en Coahuila, cuando los donativos exceden aproximadamente a 5,000 pesos, estos deben de constar por escrito. En el estado de por escrito, pero sin necesidad de acudir ante notario. En lo que es Durango, al exceder aproximadamente de 2,000 pesos, estos ya tienen que constar en escritura pública. Es conveniente entonces tomar en cuenta estos pormenores para darle formalidad y una certeza jurídica, una certeza de fecha cierta a las operaciones realizadas de este tipo. Excelente, Octavio. Y bueno, en cuestión de la presentación de los de la declaración de impuestos por parte de las personas físicas, ¿cuándo es la fecha límite? La fecha límite que tenemos es el 30 de abril, Juan, y hay la particularidad con las personas físicas que el único mes en el que se debe de presentar es en el mes de abril, no como las personas morales que tienen entre enero y marzo. Si tú como persona física la presentaras el día de hoy, para efectos legales se entendería como presentada el día 1 de abril. Y pues hay que ir haciéndola, Juan, porque las personas físicas que tienen ingresos de varias fuentes, que honorarios, que salarios o de varios patrones, la suma de esos ingresos, la acumulación, seguramente les podrá resultar en una cantidad a pagar y en unos casos muy, muy importante. Muy bien, Octavio, ¿algún punto de contacto? Sí, estamos a sus órdenes en el teléfono 712-6071 o en el correo electrónico loga63@prodigy.net.mx. Que tengan muy bonita semana. Igualmente para ti, Octavio.